Hola, en el presente video hablaré acerca de el abordaje a un paciente con trauma craneoencefálico y afasia. Primero que nada, bueno, para abordarlo tenemos que tomar en cuenta el, el grado de daño que tiene el paciente y para poder hacerlo hay que hacer la escala de Glasgow, la escala de coma de Glasgow, que es la que nos va a decir si está con un trauma leve, moderado o grave. A mayor puntuación saque en la escala de Glasgow el paciente, quiere decir que tiene menor daño eh, en su cuestión cerebral cognitiva. Ahora, también hay que tomar en cuenta que para poder abordar al paciente tenemos que tener un entorno muy cuidado, muy protegido y sin tantos estímulos. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes pues están totalmente en confusión y si tenemos, por ejemplo, la televisión prendida o que haya muchos familiares alrededor hablando o algún otro estímulo fuerte, pues eso va a hacer que el paciente esté como en crisis y no nos responda, o bueno, no que nos vaya realmente a responder, sino que no nos demos cuenta eh, realmente las dificultades cognitivas que está teniendo, porque el estímulo lo va a poner pues nervioso, ¿no? Va a cambiar el estado en el que se encuentra el paciente. Por eso el entorno debe de ser un entorno controlado. Ahora, también hay que tomar en cuenta la comunicación no verbal. El tono con el que abordamos al paciente debe de ser pausado para que nos comprenda. Hay que recordar que puede tener daño, ya sea en el área, puede tener una fascia de Wernicke o de Broca. Cuando es de Wernicke, es de comprensión, quiere decir que lo que está más afectado es su lóbulo temporal, donde conecta con el frontal, y esto le hace que el paciente no entienda lo que se le está diciendo. Sin embargo, puede estar hablando incluso como en un ritmo, como si estuviera hablando bien, pero diciendo palabras o incoherentes o que no tienen ningún significado. Y, y bueno, esta sería la de Wernicke. La de Broca, por su lado, sería el área de expresión, o sea, que quiere hablar, pero no habla con la suficiente claridad como para ser comprendido. En ese caso es porque su daño está en la parte frontal del cerebro. Ahora, por eso es importante la comunicación no verbal. Otra cosa es que tenemos que ver, bueno, hablando de esto, entonces tenemos que adaptarnos al déficit. Si hay afasia de comprensión o la de Wernicke, tenemos que usar frases cortas y apoyos visuales. Y si es de expresión, hay que tener el tiempo suficiente para que el paciente intente comunicarse sin interrupción. Y no hay que interrumpirlo ni terminar las frases por él, validando que se está esforzando por expresarse. Luego, ahora, eso es en cuanto al primer abordaje, o sea, cómo llegamos al primer acercamiento con el paciente, ¿no? Tenemos que ser también nosotros, ahora sí que armarnos como terapeutas de paciencia y darle su espacio. Luego, vamos a hablar un poco de la relación con los familiares. Aquí la familia es básica para la recuperación del paciente. Por supuesto que también su entorno cercano, no únicamente su familia, sino también, pues llamémosle probablemente amigos, probablemente los lugares donde labore, no sé, todo su entorno es muy importante, pero lo principal es la familia. ¿Por qué razón? Cuando tenemos un paciente con trauma craneoencefálico y afasia, y no solamente se afecta la vida del paciente, sino todo el entorno familiar. Tenemos que tomar en cuenta que cambia completamente la dinámica familiar cuando tenemos un paciente con daño cognitivo importante o incluso daño cognitivo moderado, porque cambian los roles que tienen los familiares, cambia también, hay veces, a veces, perdón, cambia mucho la rutina, cambia también el nivel económico porque pues van a incrementarse probablemente los gastos o probablemente alguien tenga que reducir su jornada de trabajo para poder atender al paciente. Eh, entonces necesita por eso que el entorno familiar también esté acompañado por los terapeutas.
es muy importante porque también se dan efectos no solamente en el ambiente, sino también efectos físicos como contracturas musculares, gastritis, cuestiones, pues sí, se ve afectada a veces la salud de los cuidadores o de los familiares que están a cargo del paciente. También la salud psíquica, o sea, las cuestiones psicológicas pueden pasar por ansiedad, por estrés, mucho miedo, obviamente cuestiones comprensibles pues naturales por la situación que están pasando, pero para ello tiene que armarse entonces un plan para abordar a la familia también, buscar probablemente grupos de apoyo donde se apoyen entre familias y, y no solamente van a necesitar el apoyo terapéutico, sino también probablemente el apoyo para realizar algunas tareas cotidianas, ¿no? Entonces, hay que psicoeducar a las familias. Por eso es importante hablar de estos temas, no solamente cuando ya nos enfrentamos a ellos, sino hablarlos y que se escuchen más a nivel general, porque de esa forma, cuando tenemos cerca algún paciente con trauma craneoencefálico o con afasia, podemos saber un poquito todo lo que implica a nivel familiar y todo lo que puede llegar a suceder. Y así de esa manera prepararnos mejor. O podemos conocer a alguien e incluso poderles brindar apoyo, ¿no? El apoyo suficiente. Ahora, como les digo, es muy importante que el cuidador se cuide a sí mismo para poder cuidar del paciente. Por otro lado, vamos ahora a hablar de los criterios para la selección de pruebas. En primer lugar, bueno, tiene que priorizar, tenemos que identificar cuál es el tipo de daño que está teniendo nuestro paciente para poder saber qué pruebas y priorizar la afectación que más influye en su desarrollo cotidiano, ¿no? Entonces, priorizar esos temas y entonces con base en eso, ver qué evaluaciones les vamos a poner. Tenemos que ser, llamémosle así, ecológicos, es decir, seleccionar las pruebas adecuadas sin llenar de pruebas a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque lo vamos a saturar, lo vamos a cansar y agotar y entonces no va a funcionar y no van a salir las pruebas realmente como tan fidedignas como lo queremos, ¿no? Entonces, siempre priorizar eh, eh, lo que hace que el paciente sea más funcional y que se adapte mejor a su medio ambiente, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver también el nivel de severidad que tienen el daño. Por ejemplo, si tienen en las fases iniciales del trauma, pues necesitamos usar pruebas muy breves que realmente no produzcan fatiga cognitiva, porque eso nos causaría un problema. También tenemos que tener sensibilidad frente al lenguaje. Si tiene un daño severo en el lenguaje, no podemos meter pruebas de funciones ejecutivas que involucren mucho al lenguaje, tanto si sea una afasia de tipo comprensivo como de tipo expresivo. Eso se tiene que tomar muy en cuenta. Y bueno, por otro lado, ahora vamos a hablar de los momentos de intervención. Existen distintos momentos en los que vamos a intervenir. El primero es la intervención en el momento agudo, es decir, cuando acaba de suceder, tiene muy poco que sucedió eh, el, el, el trauma y probablemente estén hospitalizados los pacientes, muy probablemente, y entonces en cuanto esté estable, podemos entonces abordarlo y el objetivo de este abordaje en una fase aguda va a ser orientado a la estimulación sensorial y el apoyo emocional inicial, o sea, apenas va empezando, ¿no? Luego tenemos otra fase que se llama la ventana de oro que se da de los 6 a los 12 meses posteriores al evento del trauma cráneoencefálico. Ajá. Esos 2 meses, esos 6 a 12 meses son críticos porque si tomamos en cuenta la neuroplasticidad, eh, es cuando ya la estabilidad médica del paciente, cuando ya está médico, estabilizado médicamente,
pues nos permite actuar más y la neuroplasticidad estamos como que tomándola en su momento justo, ¿no? Muy bien. Ahí en este caso es tratar de intervenir para maximizar la funcionalidad del paciente. O sea, es decir, para maximizar la forma en que el paciente va a poder adaptarse a su vida cotidiana y lograr ser funcional y pues en lo que se pueda, o en las funciones que se pueda hacer autosuficiente, ¿no? Y además, al abordar en esta ventana de oro al paciente, es como tenemos más probabilidades de una mejor recuperación funcional, sobre todo. No, probablemente no va a ser una recuperación total, no, pero va a ser una recuperación que lo haga adaptarse bien a su vida eh, personal, a su vida social y a su vida familiar. Y posteriormente la tercera fase sería darle continuidad. O sea, esto es que no termina la intervención en la ventana de oro o en la hospitalización, sino que se debe de ir adaptando a medida que el paciente va pues evolucionando, ¿no? Entonces, eso sería básicamente el abordaje. Esto es como un resumen muy breve de todo lo que yo pude investigar. Y aquí sí quiero como que recalcar la importancia de lo que es una rehabilitación neuropsicológica, que tiene diferentes nombres, pero la forma más común de nombrarle es rehabilitación neuropsicológica. ¿Por qué es muy importante? Pues precisamente porque va a apoyar al paciente a volver a integrarse, ¿no? Ahora, hay puntos muy importantes que tomar en cuenta para esta rehabilitación. Tiene que ser un plan individualizado, o sea, completamente hecho para cada paciente, cada circunstancia, porque aunque puedan tener dos pacientes una afectación, por decir, en el área temporal o en el área frontal, pues van a ser diferentes porque van a ser diferentes no solo sus estructuras, sino todo lo más pequeño del cerebro que se pudo afectar como secundario al trauma, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser muy individualizado. Tiene que ser un trabajo conjunto, o sea, no se puede hacer únicamente, el terapeuta no va a hacer todo el trabajo, tiene que cooperar el paciente, por eso el terapeuta tiene que tener cierta empatía y cierta sensibilidad para hablarle en buen tono al paciente y todo, ¿para qué? Para lograr la cooperación del paciente y la cooperación de la familia o de los cuidadores. Es como un trío muy importante, así una trilogía o como gusten llamarlo, o sea, es un equipo sumamente importante. Bueno, ahora, aquí quiero recargar, no perder la parte humana, siempre tener en cuenta que estamos tratando con seres humanos, con personas que sienten que probablemente han perdido ciertas capacidades o ciertas habilidades por su suceso, pero que finalmente siguen siendo individuos a los que tenemos que tenerles todo nuestro respeto en nuestro trato terapéutico. Y también quiero recalcar que, desgraciadamente, este tipo de problemas se ven mucho en la población joven. Entonces, esto creo que otra cuestión aquí importante, sé que no tiene que ver con el abordaje, pero sí tiene que ver también con la prevención, o sea, cómo también hablar con los jóvenes para evitar conductas que los pongan en riesgo de vivir una situación tan complicada como es esta, ¿no? Y como terapeutas, como les digo, ser empáticos y tratar de ponernos un poquito como eh, más pacientes y más comprensivos frente a la situación. Esa fue toda mi aportación. Muchas gracias y saludos.